Amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo y amados discípulos y discípulas del Señor. En la Biblia encontramos que hay una función especial que es llamado el sacerdocio. ¿Qué significa? Totalmente apartados para Dios, completamente para el servicio. La profesión más alta y digna se llama servir a Dios. Encontramos que el apóstol Pablo en el libro de Efesios, el capítulo 4, nos habla de los diferentes ministerios que el Señor ha establecido. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y pastores, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, y ese ministerio se llama el servicio sacerdotal de los hijos de Dios, y luego para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que el sacerdocio es la función que hoy tenemos como iglesia, y todo discípulo del Señor es necesario que a través de los diferentes ministerios sea edificado, perfeccionado para el servicio, prestar servicio a Dios como lo máximo y lo más importante. Así de que la historia de los sacerdotes, empezamos allí en el Antiguo Testamento con Melquisedec, que nos habla la Escritura, con Abraham, en el cual el sacerdocio viene del comienzo, y Melquisedec representa al Señor Jesucristo. Por eso Jesús dice, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Jesús tiene la principal función, que es el de ser sumo sacerdote y sacerdote, empezando por Melquisedec. Y luego la función que tiene hoy el Señor, nuestro amado Jesús, allí en el trono, es la de seguir ministrando a Dios. Por eso encontramos citas tan extraordinarias como la de Apocalipsis 20, que nos habla de unas verdades poderosísimas. Apocalipsis 20 nos habla de la función que tenemos como iglesia de Jesucristo, hablando del milenio. Dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amado discípulo, amada iglesia, en el milenio, esos 1000 años que vamos a estar con el Señor aquí en la tierra, la función principal es ejercitar el sacerdocio, continuar con el sacerdocio que empezamos a realizarlo, a practicarlo desde aquí, desde la tierra. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo, ha nacido de nuevo y es discípulo del Señor, su función principal es servir a Dios, es desarrollar el sacerdocio. Qué importante saber que en el milenio, tú y yo, si hoy nos ejercitamos en el sacerdocio, vamos a estar, como lo dice el versículo 6 de Apocalipsis 20, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección cuando Jesús venga. Hoy esperamos la venida del Señor, y ciertamente todo ojo le verá, y podemos entender que la segunda muerte dice, no tiene potestad sobre estos, sobre los que vamos a estar en la primera resurrección, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinaremos con él 1000 años. Pero no solamente ahí, luego viene el cielo nuevo y las tierras nuevas, continuaremos nuestra labor sacerdotal, y a la final, en la nueva Jerusalén, seguimos ministrando, sirviendo a Dios. Por eso, desde la tierra y desde ahora, el privilegio más alto, sublime, que tenemos como discípulos, iglesia de Jesucristo, tarea 1A de la iglesia, ejercitarnos en el sacerdocio. Pero miremos esta palabra un poco más, y extendamos y miremos cómo entendemos esta palabra desde el Antiguo Testamento. Allí en Éxodo, en el capítulo 19, el deseo del corazón del Señor, lo que Dios siempre quiso realizar. Primero escoge una nación, Israel, para que fueran reyes y sacerdotes. Fue el deseo del corazón de Dios. Como dice Éxodo capítulo 19, el versículo 6, dice así,
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios hablándole a Moisés. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El deseo del corazón de Dios inicialmente con Israel fue escoger este pueblo para que fuera un reino de sacerdotes. Pero Israel le falló al Señor. Israel falló a Dios. Como lo dice en el capítulo 32 de Éxodo. De entrada encontramos que cuando el Señor lleva a Moisés allí al monte Sinaí y le da las tablas de la ley, y al darle las tablas de la ley encontramos que el pueblo le falló a Dios. No asumió su papel de sacerdocio, como lo encontramos aquí en el versículo 1 de Éxodo 32, cuando dice: viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y vuestras hijas, y traedlos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos, y mire lo que ocurrió. Cuando Moisés desciende del monte con las tablas de la ley, encuentra al pueblo adorando. Cae el problema mayor de los seres humanos, que es la idolatría. Adorando este becerro porque Aarón lo permitió. Aarón permitió. Y Aarón le dice a Moisés, dice: pero es que tú sabes que el pueblo está de continuo su pensamiento hacia el mal, y este pueblo no quiso caminar. Bueno, es interesante mirar aquí esta palabra. En todo este capítulo, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Entonces, el Señor, a través de Moisés declara esta palabra en este versículo 32, 26, 27, que es una palabra que hay que tenerla bien presente y atentos nosotros a ello, como dice el versículo 26 y 27. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Solo los únicos que asumieron ese papel, cuando Moisés encuentra al pueblo desenfrenado, porque dice el pueblo en la idolatría, adorando a este becerro, se levantó el pueblo a jugar y a comer y a ver y a escuchar música, como sigue ocurriendo en estos tiempos, en estos pueblos, en nuestra tierra de Colombia, nuestro departamento, que no ha entendido, no ha comprendido la función principal que tenemos, que es ser sacerdotes ministrando al Señor. Entonces, aquí encontramos que el pueblo, en este caso, le falló a Dios y asumió solo ese papel la tribu de Leví. Solo la tribu de Leví fue la que tomó y se abanderó de ello. Y al abanderarse de ello, entonces, mire lo que dice Moisés al pueblo, a los hijos de Leví. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres, porque en el versículo anterior dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved la puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Tremendo juicio de Dios que se desata Dios a través de Moisés, que la única tribu que asumió esta responsabilidad fue la tribu de Leví, y a través de ellos, a través de Moisés, ordenó el Señor matar a todos los varones, más de 3,000. Asumimos, hermanos, porque no asumieron el papel del sacerdocio. Y así de ahí en adelante encontramos en todo el Antiguo Testamento que la tribu de Leví siempre estuvo ejerciendo el sacerdocio. Entonces encontramos ahí ya el sacerdocio, que a partir de ahí hasta que vino el Señor, ya con Jesús encontramos Jesús el modelo perfecto de sumo sacerdote, de sacerdote, hasta que llega Jesús a cumplir esta noble tarea y lo selló en la cruz del Calvario. Esto es bien importante
nosotros lograr entender esta función que tenemos en estos tiempos. Jesús es el ejemplo y es el modelo como prototipo en todo el Antiguo Testamento de que Jesús entró una vez para siempre al lugar santísimo y nos abrió el camino a nosotros. Y por eso todo aquel que sigue a Jesús, que conoce al Señor, tiene la misma función. Jesús en este momento está en el trono, a la derecha del Padre, ministrando a nuestro Dios, a nuestro Padre. Y por consiguiente, cuando Jesús dice a sus discípulos allí en San Juan 14, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús está a la derecha del Padre, cumpliendo su función sacerdotal. Y donde está Jesús, todo aquel que sigue a Jesús, vamos a estar en ese mismo nivel. Pero aquí, desde la tierra, tenemos que aprender a ejercitarlo. Por eso encontramos escrituras como Primera de Pedro, el capítulo 12, el versículo 5, que nos habla de estas palabras. Ya el apóstol Pedro, como conoció del Señor y tenía esta particularidad de ser un discípulo del Señor, en el capítulo 2 de Primera de Pedro nos dice: ahora, acercándoos a Él, o sea, Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, ahora iglesia, ahora discípulos de Jesucristo, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. La tarea de todo siervo de Dios, llámese apóstol, profeta, pastor, maestro, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio que es el sacerdocio. Y aquí el apóstol Pedro está indicándonos precisamente que tenemos que ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Qué lindo que como iglesia entendamos este papel. Israel le falló a Dios, pero hoy la iglesia de Jesucristo no le puede fallar. Si tú eres discípulo del Señor, amas la iglesia de Jesucristo, amas el cuerpo de Cristo, está siendo edificado para ofrecer sacrificios espirituales a Dios como sacerdote. Por eso el mismo apóstol Pedro en el versículo 9 nos dice de este capítulo 2: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie la virtud de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué palabras tan poderosas. El apóstol Pedro enseñándonos estas verdades bien grandes. Si tú miras en el Apocalipsis, el capítulo 1, ya aquí la revelación que tuvo Juan, en el versículo 100 nos habla que Él nos hizo, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos con el Señor. Y allí en Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 10, dice, nuevamente habla de que Dios nos hizo sacerdotes y así estaremos ministrando al Señor. ¿Qué es importante? Hoy es la gloria de los sacerdotes, de la iglesia de Jesucristo. El servir a Dios es la gloria más alta y es el privilegio que Dios le da al hombre. Amado discípulo, si tú estás en Cristo, o amada discípula, hoy el privilegio más alto, la profesión más alta, se llama servir a Dios. Y por eso encontramos también en el libro de Hebreos expresiones en el capítulo 13, como lo habla aquí el apóstol, diciéndonos de estas grandes verdades. Dice en el versículo 14, dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, el reino de Dios, la nueva Jerusalén. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hoy nos corresponde, como función sacerdotal, ministrar al Señor. ¿Y qué ministramos? Número 1, alabanza. Por eso encontramos ahí en el Apocalipsis capítulo 5,
que los 4 seres vivientes, 24 ancianos, arcángeles y ángeles, todos a una sola voz declaran: Santo, santo eres tú, nuestro Dios Todopoderoso, al que era, al que es y al que ha de venir, sea la alabanza, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los 4 seres vivientes dicen amén, y los 24 ancianos se postran y adoran al que vive por los siglos de los siglos. La función sacerdotal, ministrando en la presencia de Dios. Y esto todo gracias a Jesús, que nos abrió el camino. En Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 19, el apóstol dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través de su cuerpo, acerquémonos, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, y mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y no como algunos tienen por costumbre, sino que nos reunamos y nos congreguemos, cuanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces el camino hoy está abierto. El Antiguo Testamento solo podía el sumo sacerdote una vez al año entrar al lugar santísimo para ofrecer, ministrar por todo el pueblo. Eso fue los levitas. Pero hoy es un privilegio de todo aquel que conoce a Jesucristo y que ha tenido y ha nacido de nuevo, de ministrar y entrar a la presencia de Dios todos los días, las 24 horas. ¡Qué privilegio tan grande, tan maravilloso y extraordinario tenemos como iglesia de Jesucristo! Es un alto privilegio. Así de que hoy, y en ese entonces, en el Antiguo Testamento, se necesitaba de un intermediario para que pudiera orar, clamar por uno, por la persona que llegaba, confesando su pecado, y el sacerdote ministraba y entraba a ese lugar santísimo. Pero hoy no necesitamos intermediarios. Hoy tú y yo, como sacerdotes, ministramos la presencia del Señor. Y en esa presencia, y ahí exaltamos, honramos a nuestro Dios. Como lo dice el libro de Hebreos, que teniendo un reino inconmovible, hay gratitud, y mediante la gratitud servimos a Dios con temor y reverencia, ministramos alabanza. Pero hay algo más grande que Dios espera de todo aquel que es sacerdote, que es dar la palabra, predicar la palabra, el evangelio de Jesucristo, la salvación a todas sus criaturas. Qué tarea tan noble y tan extraordinaria. Por eso Jesús, cuando vino a la tierra, preparó 12 discípulos, los adiestró, los perfeccionó. ¿Y cómo los perfeccionó? De inmediato les habló del arrepentimiento, los envió a predicar el evangelio, les envió y les dijo: vayan y echen fuera demonios, pongan las manos a los enfermos y estos sanarán, y extiendan el reino de Dios. Y luego el que los preparó, los capacitó. Allí Jesús, en Mateo 28, 16 dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enseñándoles a que practiquen todas las cosas que yo he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué servicio tan maravilloso es llevar la palabra y hacer discípulos. Y al hacer discípulos les enseñamos lo que Jesús mandó. Enseñamos su palabra, comunicamos el evangelio del reino, y ahí contamos con la presencia del Espíritu Santo. Es un momento extraordinario, y eso se llama servir a Dios. Si tú estás siendo discipulado, tu tarea y la tarea de todo siervo de Dios es perfeccionar a este discípulo para la obra del ministerio, y luego edificar el cuerpo de Cristo, la preciosa iglesia. Esto es extraordinariamente poderoso. Por eso hoy, en estos tiempos, hay un despertar. La iglesia de Cristo hoy se está despertando. Tú, mi hermano, debes despertar a este gran mover del Espíritu de Dios para que asumas tu papel de servir a Dios.
Siempre hablamos de profesiones, hablamos del médico, hablamos del ingeniero, hablamos de todo, hablamos del maestro, y siempre se toma como si fuera su profesión, pero como médico, como maestro o ingeniero, su tarea es y su profesión se llama servir a Dios, que es lo máximo que existe para todo hijo de Dios. Este es el reto, esta es la enseñanza que nos corresponde en este tiempo, así que nosotros tenemos que predicar el Evangelio y entrar en su presencia, porque es un alto privilegio y hay una gracia mayor cuando predicamos la salvación y cuando hacemos que el nombre del Señor sea exaltado. Por eso la Escritura nos dice que Jesús está sentado a la derecha del Padre hasta poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies, hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblegue delante de Él. Y para ello Dios utiliza hoy a su iglesia, Dios utiliza a sus siervos, sus instrumentos, todo hombre y mujer que ha nacido de nuevo y que ha tenido este encuentro, está cumpliendo y debe cumplir su ministerio sacerdotal como el mayor privilegio que tenemos absolutamente todos. Este es el nuevo pacto. Y en este nuevo pacto en el cual nos encontramos, que Jesús selló con su sangre en la cruz, Él nos habla que este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Escribiré mi ley en su mente y corazón, y entonces yo seré su Dios y vosotros mi pueblo. Y ninguno enseñará a su hermano o a su pueblo a conocer, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, y seré propicio a sus justicias y nunca más me acordaré de sus pecados. Hoy tenemos que llegar con la palabra, con el evangelio del reino, el gobierno de Dios sobre nuestras ciudades, la ciudad donde estamos ubicados. Ese lugar donde tú estás ubicado, tú perteneces a la iglesia de Jesucristo y como miembro de la iglesia de Cristo cumples tu tarea y su función sacerdotal ministrando al Señor, ministrando alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso, una vez más, hoy la iglesia de Cristo necesita ser edificada y está siendo edificada para cumplir este ministerio sacerdotal. Damos gracias al Señor por estos tiempos. Somos más privilegiados que absolutamente todos los siervos que nos han antecedido desde el momento del Antiguo Testamento, desde el momento que Jesús llegó a la tierra con sus primeros discípulos, con el comienzo de la iglesia primitiva, porque nosotros estamos en los tiempos finales. Y yo digo hoy, si el Señor nos ha dado un día más de vida, nos da un mes, un año más, es para servir a Dios. Y no se lo olvide lo que dice el Apocalipsis como un texto valiosísimo, el capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección cuando Jesús viene. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Qué vas a estar haciendo en el milenio? Ministrando como sacerdote, alabanza, adoración a nuestro Dios. Pero hoy es tu tarea, hoy es nuestra tarea. Por eso aquí me encanta este capítulo 20 de Apocalipsis, que hoy estamos viendo este cumplimiento profético. Dice, así lo dice y así lo vio Juan. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató 1000 años. Es una labor de uno de los ángeles del Señor. A Satanás, que está suelto, lo habla, lo describe como la serpiente antigua, como el dragón. Diablo y Satanás es atado y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Hoy la tarea de Satanás todo este tiempo ha sido engañar a las naciones, el espíritu de engaño y de mentira por toda la tierra. Y por eso es que Jesús a su discípulo les alertó. Cuando Jesús habla de las señales y habla de su segunda venida, le preguntaron a los discípulos, Señor, ¿y cuándo será tu venida y qué señales habrá cuando tú vengas? Y la primera advertencia de Jesús fue, mire que nadie les engañe. Nadie les engañe, porque aparecerán falsos cristos, falsos maestros que engañarán a los seres humanos. Pero estos falsos cristos y falsos maestros
son guiados por el espíritu del anticristo. Así que esto es lo que dice la palabra. La tarea que ha tenido es engañar. Pero el que no conoce la palabra y no está fundamentada su vida en la roca, en Cristo, será engañado. Y es más aún, la Biblia nos describe que en los últimos tiempos estos espíritus engañadores hablan de que harán milagros, prodigios y señales. Y el que no está fundamentado en la palabra será engañado. Va a ser engañado y va a salir del camino. Pero el que está estructurado en Cristo y está afianzado en el Señor y como una tarea, no será engañado. Por eso aquí lo dice la palabra, y entonces dice Juan, nuestro amado Juan dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia es el anticristo, ni su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos retos y lo que viene en los días postreros es cuando la iglesia y tú como discípulo, como sacerdote, debe estar bien afianzado, bien anclado para lo que se viene sobre la tierra. Esta función del enemigo, el diablo, el engañador, el dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Pero el que está en Cristo Jesús permanece, como dice aquí la palabra, su frente ni sus manos serán marcadas, y somos los que vamos a reinar con el Señor 1000 años. Dice la Biblia en el versículo 5 de este capítulo: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y así dice el texto: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y viene toda una cantidad de acontecimientos, el juicio y el gran trono blanco, y después de eso el cielo nuevo y la tierra nuevas, en los cuales nosotros estaremos adorando y seguiremos ministrando como sacerdotes a nuestro Dios. No se lo olvide que Jesús es el gran sacerdote que tenemos en la casa de Dios, ejemplo y modelo. Cuando la Escritura dice en el libro de Efesios, el capítulo 4, el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, es ejercer el sacerdocio. Qué bueno que el libro de Hebreos nos hable tan claro en el capítulo 10 de que tenemos hoy libertad como sacerdote o sacerdotisa, dice el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, lo hace el sacerdote por la sangre de Jesucristo. Hoy tú y yo entramos a ese lugar por la sangre de Jesucristo. No necesitamos ningún intermediario. Tú necesitas entrar a la presencia de Dios por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El gran sacerdote, nuestro amado Jesús, que está sentado a la derecha del Padre y que ministra a Dios Padre. Ejemplo y modelo para nosotros. Y todo el que está en Cristo hace exactamente esto. Por eso el versículo 22 dice: acerquémonos con un corazón sincero, diciéndole al Señor, esa es la función sacerdotal, en plena certidumbre de fe, sabiendo que me acerco a Dios y que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y luego dice: purificaos los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestro sacerdocio, de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino cuanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Que cuando el Señor venga nos halle haciendo así, nos halle en adoración, nos halle exaltando su nombre, nos halle llevando la palabra, llevando el mensaje de salvación al perdido, al necesitado, porque esa es la tarea que tenemos en esta tierra, de ir y hacer discípulos. Estás en tu ciudad, ahí te ha colocado el Señor para que ministres y lleves la palabra
a todos, toda criatura. Llévele el mensaje de Jesucristo, lleve el mensaje de salvación, el mensaje del reino de Dios, porque la Escritura también nos enseña en Mateo 24:14, y hasta cuando este evangelio del reino no sea predicado, no vendrá el fin. Noble tarea de la Iglesia de Jesucristo para este tiempo y la función sacerdotal. Así que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Esa es la tarea, anunciar y seguir anunciando y confesar delante de los hombres que Jesús es Señor, que Jesús es el dueño, es el amo, es el jefe, es soberano y es la máxima autoridad, y que toda lengua que confiese que Jesús es el Señor, el Kyrios, y toda rodilla se doblegue delante de Él. Así lo declaraba el apóstol Pablo, hasta que se confiese, hasta que se declare. Y hoy tu boca y mi boca, como sacerdotes, estamos para ello y ministramos a Dios. Frutos de labios que confiesan su nombre. Es la palabra de este día, amada iglesia de Jesucristo. Hoy la iglesia del Señor necesita ser edificada con oro, plata y piedras preciosas. El oro, el carácter divino; la plata, la obra redentora de Cristo; y las piedras preciosas, la obra del Espíritu Santo. Pero madera y hojarasca y heno es los métodos humanos que los humanos hemos inventado y hemos querido para edificar una denominación, un grupo, y no el cuerpo de Cristo. Así que a trabajar en función de ejercer el sacerdocio, de ejercitarnos y servir a Dios como la más grande y digna profesión que tenemos aquí. Y luego lo haremos en el milenio, y luego en la Nueva Jerusalén, y para siempre estaremos así ministrando a nuestro Dios. Bendiciones en este día a todos.